Buena tarde a todos. Creo que está un poco oscuro aquí. Ya está anocheciendo. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias pues, por la participación. Y pues bueno, yo el día de hoy voy a presentarles, déjenme compartir aquí la pantalla. Qué pena. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, listo. Entonces los dejamos con la charla de Milton titulada Algunos resultados de la teoría de acciones de RK sobre superficies diferenciables. Él viene de la Universidad de Sao Paulo, es doctorante allá. Eh, Somos todo oídos, Milton. Bueno, bueno, primero que todo me voy a disculpar porque la presentación la tengo escrita en portugués, no sé si de para entender, pero pues igual lo importante va a ser, pues ahí voy a ir dando las ideas, ¿sí? De lo que queremos. Entonces, ya Sergio me presentó, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Sao Paulo y pues lo que voy a presentar hoy inicialmente no me deja pasar la imagen, ¿por qué? Eh, a ver, ya, espera, me está trabado mi computador también. Bueno, entonces la presentación pues está dividida en tres partes. La primera pues simplemente voy a anunciar los teoremas que se van a presentar. Para la segunda, pues lo que vamos a hacer es dar los preliminares justamente para la presentación de estos teoremas y finalmente pues dar la idea de la prueba del teorema C. Traté de hacer unos diseños para que fuera más clara, ya que pues no tengo la facilidad de usar el tablero, ¿no? Entonces, empezando, a ver, eh, ya, teoremas. Ok, mm, los teoremas pues son unos resultados que fueron estudiados aquí por el profesor Enon Lima y pues básicamente tenemos lo siguiente. En el primer resultado que he llamado teorema A, pues simplemente me dice que si yo tengo una acción continua de R2 sobre una esfera, pues eso va a admitir un punto fijo. El segundo teorema, pues es un resultado como que corre de cierta forma de ahí, que es que una acción también de R2, ahora sobre el plano proyectivo, también admite un punto fijo. Y el resultado C, que es la generalización de estos dos, ¿sí? Es ya considerar una acción sobre una acción continua de RK sobre una superficie. Digamos que el resultado se puede generalizar para variedades. Pues yo aquí estoy tratando de trabajarlo en superficies como para que sea más entendible. Entonces, con característica diferente de cero. Entonces, si tengo una acción de RK sobre una superficie, pues eso me va a admitir un punto fijo. Para iniciar con los preliminares, sería lo siguiente, pues una primera definición, pues para entender a qué me refiero con acción, es, es una acción, es suave, ¿sí? Es una acción suave de un grupo, en, en este caso lo llamé G, ¿cierto? Mi acción va a ir de Y cruz M en la variedad, y pues ella esa acción si satisface justamente estas dos condiciones, la condición de identidad y la condición mm, del, del producto en mi grupo. ¿Sí? Entonces, unos resultados que serán usados fuertemente en la prueba del teorema son los siguientes. Este primer lema lo que me garantiza es un levantamiento, que es este aquí, que lo estoy llamando de phi
chiu, phi tilde, perdón. Y entonces, bueno, la importancia de este lema es que justamente este levantamiento, como lo dice aquí, ¿sí? De cierta forma está generando pues se tiene un recubrimiento de mi variedad, ¿sí? A partir de esta composición de aplicaciones. Y ese recubrimiento, pues a la larga lo que me genera es poder indistinguir de si mi variedad es, indistinguir en la prueba, ¿no? A la hora de hacer la prueba, esta aplicación es muy importante porque me permite distinguir si la variedad es orientable o no orientable, porque a partir de esta aplicación, pues la prueba sería análoga para cualquier caso. Para el lema 2, lo que tenemos es que si yo defino una acción en R, o sea, para R1, pues esto se le va a llamar flujo, perdón, en español sería flujo, y flujo, bueno, creo que sí es flujo. Y, y justamente me dice que si yo tengo un flujo, ¿sí? Sobre una superficie M, tal que su característica es diferente de cero, entonces él me garantiza, o sea, esas hipótesis me garantizan la existencia de un punto fijo. El lema 3 es de cierta forma una pequeña generalización del lema 2, considerando generalización en cuanto al género, ¿no? No en cuanto a la dimensión de la acción. Entonces, de nuevo yo tomo un flujo, ¿sí? En R1, sobre una variedad, solo que ahora mi variedad va a tener género finito, por esto estoy llamando G, y pues estas hipótesis me permiten, digamos, deducir que va a haber un número de conjuntos minimales no triviales distintos de este valor, ¿sí? De 2 veces el género menos 1, ¿sí? Y eso es, pues, este es un valor máximo de conjuntos minimales no triviales. A lo máximo podría tener eso. Este diseño, pues, es algo que me va a garantizar la existencia de una órbita círculo. Y pues la idea es la siguiente. O sea, quiero que nos fijemos justamente en estos que estoy llamando CB, serían como por decir, son unos conjunticos que al final van a terminar siendo mis cilindros, pero pues inicialmente gamma es mi frontera y estos mu beta y mu alfa son justamente estas curvas cerradas. Entonces, el lema que decorre de ahí es que si yo tengo una familia, una familia de conjuntos, ¿sí? C alfa, que es linealmente ordenada por la inclusión, o sea, bueno, en realidad eso es lo que me está dando. Si yo tengo esa familia linealmente ordenada por la inclusión, entonces, bueno, donde está garantizando la existencia de esta familia, donde M no puede ser un disco frontera. Yo aquí hice una explicacióncita. Espere. Para referirme al caso cuando tenga justamente el disco, ¿sí? Porque si yo tengo un disco y tomo una frontera dentro del disco, pues esto, digamos, o sea, al perforar ese disquito, pues esto va a ser un homomorfo a un cilindro. Y pues aquí, por lo que tenemos ahí, mi familia, digamos, podría tener en principio estas opciones, ¿no? Que la familia de esos cilindritos comience aquí, pero puede haber un momento en que ese cilindro, o sea, esos conjunticos, esos C alfa, me terminen envolviendo la frontera que tengo inicialmente. Entonces, en este caso, aparecerían cosas de este tipo, ¿sí? Como esto sería un homomorfo a algo de este tipo, donde esta curva cerrada, esta curvita verde que diseñé aquí, me estaría formando
un cilindro, ¿sí? Un conjunto cerrado aquí, pero con este no podría porque volvería de nuevo al caso del disco. Entonces, si yo perforo ahí en el rojo, pues lo que estaría teniendo es algo como esto, que no es un cilindro, que es justamente lo que tenemos aquí en la segunda condición, que dice que, pues si yo tomo la unión de una subfamilia ordenada linealmente, entonces, pues esa unión debería ser un cilindro. En este caso, pues podemos... Milton, disculpa, una cosa, ¿podrías subir un poco el volumen que nos están pidiendo porque casi no se te escucha? mm, a ver, pero ¿cómo hago eso? Solo... Es porque si subo el Hablando más volumen... fuerte quizás. Ok, voy a acercarme el micrófono un poco más ahí. ¿Me escuchan mejor? Es- mm, bueno, Sí. entonces estaba diciendo que, digamos, la segunda condición, la segunda condición, no, el segundo hecho que me da este lema es justamente que si yo tomo una subfamilia de esta familia inicial, pues la unión de esa subfamilia me va a dar un cilindro, ¿sí? Entonces, que es justamente lo que mostraba de por qué no puede ser justamente un disco, porque pues podría encontrarme una subfamilia en que esa unión no me va a dar un cilindro, ¿ok? Mm, el tercer hecho es que si yo tengo un conjunto de puntos frontera, ¿sí? Al cual voy a llamar, bueno, dentro de mi cilindro, ¿sí? Entonces eso me va a formar una curva cerrada simple, es que la voy a llamar mu. Y ¿cómo se llama? La adherencia, creo. Tomar el, la adherencia, no me acuerdo. El pecho de ese cilindro va a ser compacto, ¿sí? Pues va a ser compacto considerando la otra frontera como siendo gamma. Es decir, no, yo creo que no. Es como si aquí tuviera este siendo mi gamma, ¿sí? Y este siendo mi mu. Entonces esto me va a formar este cilindrito, el cual es compacto, ¿ok? O pasa eso, ¿sí? O pasa que voy a estar en la banda de Mobius. Pero pues en la banda de Mobius, pues por el lema que les nombré, por el lema aún, pues daría lo mismo trabajar esas cosas en cuanto a la orientabilidad. Eh, Ahorita, vamos a dar la idea para la prueba del teorema C. Recordemos que el teorema C lo que nos decía es que si tengo una acción de RK sobre una superficie M, ¿sí? De característica diferente de cero, pues entonces eso tiene un punto fijo. Para la prueba vamos a apoyarnos en otros dos lemas que los llamo aquí de sublema. Y pues es lo siguiente, este primer sublema me dice que si yo tengo una acción continua y suponiendo que una acción continua de Rn y suponiendo que ya existen los puntos fijos para una acción continua de Rn-1, entonces ahora considerando M como siendo el conjunto de la colección de los minimales, ¿sí? Y M una superficie de característica diferente de cero, entonces esa acción, ella tiene un punto fijo o ese conjunto de minimales va a ser no enumerable, excepto por una cantidad finita de que van a ser los elementos van a ser círculos, ¿sí? La prueba va a ser bastante gráfica, ¿sí? Ahorita les mostraré unos diseños. Pero antes, pues, veamos este segundo resultado que es el sublema 2. Y este nos dice, de nuevo, que si yo tomo una acción de Rn sobre mi variedad, entonces, suponiendo de nuevo que existen ya los puntos fijos para acciones de Rn-1 y que la característica de mi M, de mi superficie en este caso, es diferente de cero, entonces esa acción ella tiene un punto fijo o podríamos encontrar órbitas unidimensionales cerradas, ¿sí?
de esa acción, tales que ellas son disyuntas de círculos en la frontera. Entonces, justamente esos círculos no pueden limitar un cilindro, ¿sí? Y pues con estos dos sublemas y los 4 lemas anteriores, pues procedemos aquí a hacer la prueba del teorema C, que gráficamente va a ser lo siguiente. Entonces, si vamos a actuar por inducción primero, hacer inducción sobre la dimensión de n, la dimensión de mi acción. Entonces, para n igual 1, ¿yo qué tendría? Yo tendría que por el lema 2, pues esto ya está probado, ¿cierto? Recordemos que el lema 2, pues era si aquí en el caso en que la variedad, en que la dimensión de mi R es 1, pues yo tengo justamente el flujo y esto ya me garantiza que existe un punto fijo, ¿sí? Entonces, por ese lema, digamos que tenemos ya nuestro primer caso. Para el segundo caso, o sea, para el resto de los casos podemos actuar por inducción. Entonces, suponiendo que queremos probar que esta acción de Rn, ¿cierto? Ella ya tiene puntos fijos. Entonces, por la hipótesis inductiva, estaríamos diciendo que justamente mis acciones de Rn-1 en M, pues ellas ya tienen puntos fijos. Ahora, para hacer un acercamiento, ahorita tendríamos que pasar a hacer una inducción sobre el género de mi superficie. En este caso, voy a pasar aquí. Entonces, para el género va a acontecer lo siguiente. Si el género es 0, pues digamos que yo puedo tener dos posibles superficies así de género 0, tales que es cerrada, ¿no? Compactas. Tales que sería el disco en este caso. Ahora, si yo considero una curvita cerrada dentro del disco y pues retiramos esto, lo que me va a quedar de nuevo va a ser un cilindro, pero pues esto sería una contradicción con el sublema 2, ¿sí? Recordemos que el sublema 2 me decía que yo no, o sea, bajo esas condiciones, aquí estaría en R1, ¿sí? Y diciendo que mi variedad no tiene característica diferente de 0, el disco no tiene característica diferente de 0, entonces yo podría concluir justamente que hay un punto fijo o que podríamos encontrar órbitas unidimensionales que son círculos y que no me limitan un cilindro. Entonces, como no se da esta condición, pues la condición que se tiene que dar es que tenga un punto fijo. ¿Sí? Entonces, aquí estaría en el caso en que el género es 0 y pues en el caso del disco esto o pasaría que fuera, me forma un cilindro, pero pues por el sublemado no puede ser, entonces ya aquí me garantizaría el hecho de tener un punto fijo. Si paso en el caso en el que la variedad es una esfera, ¿sí? Pues de nuevo, si yo considero una curva cerrada en la esfera, pues esa curva cerrada, digamos que me estaría partiendo la esfera en algo homeomorfo a la unión de dos domos, por así decirlo, pero estos domos pues, a su vez son eh, homeomorfos a discos, ¿sí? Y pues estaríamos de nuevo en el caso anterior, ¿sí? En el caso del disco. Entonces, pues pasando ahora al caso en el que el género continúa siendo 0, ¿sí? Ya probamos para el disco y para la esfera, pero ahorita en el caso en el que vamos a hacer inducción sobre B, en el caso en el que se ve, va a ser justamente las componentes frontera que yo me pueda encontrar en mi variedad. Entonces, ¿cómo voy a trabajar mis componentes frontera?
de la siguiente manera. Para el caso cuando tiene cero fronteras, cuando mi variedad tiene cero fronteras, pues esa variedad va a ser justamente la esfera. Y pues ya lo probamos aquí arriba, ¿no? Para el caso en que tiene al menos una frontera, pues esa variedad va a ser el disco, ¿sí? Que esta sería, digamos, inicialmente, antes de retirar la curva cerrada, la frontera va a ser todo este. Y pues ese caso también ya se probó. Ahora, si yo considerase dos fronteras en mi variedad, pues esa variedad va a ser el cilindro. Y justamente, pues el cilindro tiene característica cero, entonces esto no entraría dentro de nuestro análisis porque estamos trabajando, o sea, nuestra hipótesis es superficies de característica diferente de cero. Para el caso en que tiene tres componentes de frontera, entonces vamos pues a lo que queríamos probar sería que justamente la acción, ¿cierto? Tiene puntos fijos. Entonces vamos a suponer que no los tiene, es decir, que el conjunto de puntos fijos es vacío. Entonces, si ella tiene tres componentes de frontera, eso se puede reescribir como siendo la variedad sería o un disco menos dos componentes de frontera, o la variedad se podría escribir como siendo una esfera menos tres componentes de frontera. Entonces yo aquí hice un diseñito medio feo para dar como una idea de lo que es. Entonces, en el primer caso este sería mi disco y tendría otras dos componentes de frontera para completar las tres que me piden en el caso en que estamos. En el caso de la esfera, pues simplemente es como tomar este círculo externo, ¿sí? Y deformar este disco furado en una esfera, ¿sí? Entonces, pues prácticamente esto es homeomorfo a la esfera, justamente retirando esos tres elementos, esas tres fronteritas. Ahora, noten que la asistencia de la curva cerrada dentro de esta variedad se puede dar solo de las siguientes formas. O esta curvita cerrada, esta roja, que, que estaría de Milton, nuevo en perdona, el pero caso desde que que les había empezaste a hablar mostrado. sobre los dibujos no se ve ningún dibujo. No se ven los dibujos, No. pero estoy... Uy, madre. A ver, ¿cómo puedo hacer? Porque estoy compartiendo tela, pensé que veían todo lo que estaba en mi tela. A ver. O sea, lo que puedes hacer es parar de compartir y compartir la otra pestaña. Ok, ok, vamos a intentar parar de compartir. Ok, ahí. Está perfecto. Ok, bueno. Bueno, entonces, no, esa señora. Mm, voy a hacer un recuento de las figuras que he explicado entonces. Eh, para el caso del cilindro, lo que había hablado era lo siguiente, que si tengo un cilindro con frontera gamma, entonces cuando existe o sea, yo considero una familia de curvas cerradas aquí, pero justamente esa familia de curvas cerradas, pues va a llegar una hora en la que, digamos, esa curva cerrada me va a envolver mi frontera, que va a ser este verdecito de aquí. Entonces, si él envuelve la frontera, pasaría que esta curva verde me puede formar un cilindro con esta frontera externa o con esta frontera interna. Pero, ¿qué pasaría con este rojo? Pues esta curvita roja aquí me estaría, o sea, retirando esa curvita cerrada, lo que me aparecería sería una figura como esta. Y pues efectivamente esto no es un cilindro, ¿sí? No es homeomorfo un cilindro, entonces pues aquí este es el caso en el que falla cuando estoy
tomando discos. Para la prueba del teorema, pues la parte de... Es que aquí no me deja escribir bien. La parte que queremos probar, que estaba justamente comentándoles aquí, es que si yo quiero probar el hecho de que mi acción en Rn tiene puntos fijos. Entonces, por hipótesis inductiva, pues yo tendría que la acción en Rn-1 ya tiene puntos fijos. ¿Ok? Entonces, para continuar con esa hipótesis inductiva, pues justamente se hace una inducción sobre el género, y era lo que les estaba hablando aquí, que en el caso en el que el género es 0, pues una primera variedad que me aparece es esta, el disco, y si se le retira una componente de frontera al disco, pues esto va a ser homeomorfo al cilindro, ¿sí? Y pues por el sublema 2, yo no puedo tener cilindros, entonces por tanto, en el disco tendría un punto fijo, existiría un punto fijo aquí, ¿sí? Ya que el sublema me dice que o hay puntos fijos o hay curvas cerradas que no me forman cilindros, pero si aquí esta curva cerrada me está formando un cilindro, entonces quiere decir que la tesis que se debe satisfacer es la del punto fijo. En el caso de la esfera, de nuevo, pues lo que les decía era que si retiro una componente cerrada en ella, pues se va a poder escribir la esfera entonces como siendo homeomorfa a dos domos, de pues eso, o sea, la unión de estos dos figuritas, donde cada una de ellas sería homeomorfa a un disco, y estaríamos de nuevo en el caso anterior, ¿sí? Entonces, para cuando el género es 0, en estos dos casos ya tendríamos que existe el punto fijo. Generalizando ahorita para el género 0 y considerando un número alto de componentes conexas, entonces el análisis es el siguiente. Si no tiene componentes conexas, entonces mi variedad sería la esfera, y pues ya lo probamos. Si tiene una componente conexa, mi variedad sería el disco, y también ya lo probamos. Para el caso cuando tiene dos componentes conexas, la variedad sería el cilindro, ¿sí? Pero entonces, o sea, sería como decir estas dos mis componentes conexas, ¿vale? Pero entonces en este caso, la característica del cilindro es 0, y pues por hipótesis de nuestro teorema, esto no lo estamos considerando. Ahora, para el caso en el que tengo tres componentes conexas, pues queremos ver justamente que mi acción de Rn en M pues tiene puntos fijos. Actuando por contradicción, lo que dije fue, supongamos que ese conjunto de puntos fijos es vacío, o sea, no existen puntos fijos. Entonces, como mi variedad ahorita debe tener tres componentes de frontera, pues esto se reduce a que sea una de estas variedades, como siendo el disco menos dos componentes conexas, que sería una frontera, y dos que hay dentro serían tres, pero eso es homeomorfo a deformar, digamos, la frontera externa y considerar la esfera con tres componentes conexas, ¿sí? Entonces, si yo tengo este disco con dos huecos, las formas de construir mis círculos, mis curvas cerradas, van a ser las siguientes. Va a ser esta rojita, ¿sí? Que en el caso me estaría dividiendo, en este caso me estaría dividiendo mi variedad en una variedad que estaría furada con tres huecos, unida con una variedad que sería el disco, ¿sí? Porque pues cortando por esta curvita cerrada me quedaría este disquito y lo que sobra, ¿no? Solo que para el disco pues ya probamos de que existen, ¿sí? Ya vimos de que pues por contradicción aquí con el cilindro existen los puntos fijos. En el caso de la curva amarilla, de nuevo se presentaría se presentaría un cilindro justamente con esta frontera, ¿sí? Con el
circulito negro que están cerrando. Y pues eso sería de nuevo contradicción con el sublema 2 y por tanto existiría un punto fijo. Y en la condición en la que tomo una curva cerrada, encerrando mis dos componentes de frontera en el interior del disco, pues esta curva lila, morada, me estaría formando un cilindro con mi frontera externa, ¿sí? Esto se podría deformar como siendo más o menos este caso que teníamos aquí, ¿sí? Tendría que esta ahorita sería esa curva morada y de nuevo lo puedo deformar a un cilindro. Entonces, pues con esta parte concluiríamos la prueba para el caso en el que el género es cero. Y ahorita, pues, bueno, en realidad faltaría hacer la inducción, ¿no? Eso lo hemos probado para los tres casos. Suponiendo que vale para n o para n-1 y vamos a ver que vale que se satisface para n también. Entonces, yo doy la idea aquí con cuatro componentes de frontera que ya da para entender como la generalización. Si tengo ahorita mi variedad con estas cuatro componentes de frontera, las componentes de frontera son las negras, ¿sí? Sería 1, 2, 3 y 4. Entonces las posibilidades de tomar curvas cerradas pues sería o un disco, ¿sí? Que ya sabemos que no funciona, o encerrando un solo huequito que también me formaría un cilindro, entonces pues también me garantizaría la existencia de puntos fijos, o cerrando todos los huecos que me formaría entonces un cilindro con mi frontera externa y por tanto entonces mi variedad tendría puntos fijos, y la otra es encerrando solo una parte de ellos. Solo que ¿qué acontece? Que si yo estoy actuando por inducción, pues entonces para esto aquí, esta curva verde me estaría separando mi variedad en un caso que yo ya estudié, porque me va a quedar la variedad que me forma esta curva verde con estos dos huecos negritos que tiene dentro, sería justamente el disco con dos huecos, que ya la analizamos. Y lo que me queda por fuera sería este círculo grande, esta frontera grande, con este hueco más el hueco formado al cortar por esta curva verde, que sería de nuevo un caso menor, o sea, por hipótesis inductiva ya lo tendríamos. Entonces, para cualquier caso, sí, n, después de tener n-1 ya tendríamos nuestra afirmación. Con esto terminaríamos la parte de género igual 0 y pasaríamos ahora a probar para cuando mi variedad tiene género, género finito, ¿sí? Mayor que 0. Y en este caso, pues vamos a actuar de la siguiente forma. Yo voy a decir que este es una componente de frontera y pues va a tener género, en este caso le puse 3, pero pues sabemos que podríamos generalizar esto aquí. Entonces, en este caso de esta variedad, de esta superficie, las posibles curvas que me aparecerían serían, yo veo si me deja diseñar, serían o discos de este tipo, ¿sí? Si yo corto aquí en este disquito, pues ese caso del disco ya está estudiado, ¿sí? Ya sabemos que sí existe un punto fijo para ese caso, pero entonces nos falta analizar otros casos, que sería, si yo tomo aquí, por ejemplo, está muy gruesa esta punta. Si yo tomo aquí, por ejemplo, nos daríamos cuenta que esto me generaría, con rojo, me generaría un cilindro justamente con mi componente de frontera. Entonces eso me garantizaría que ya existe un punto fijo en mi variedad, en mi superficie. Otra forma de cortar sería cortar por un género, ¿sí? Solo que si yo corto por un género, suponiendo que, por hipótesis inductiva, que esto vale para n-1, pues cortar por un género me estaría reduciendo
la cantidad de géneros y me estaría ampliando en 2, o sea, con más 2, la cantidad de fronteras, ¿cierto? Porque aquí tengo una componente frontera, pero si yo corto aquí, pues me va a aparecer una componente frontera por este lado y otra por este lado. Pero independiente de las cantidades de componentes frontera, ya probamos para el caso del género igual cero que siempre es posible tener un punto fijo. Entonces, para el género n-1, pues ya tendríamos el resultado por hipótesis inductiva y podríamos concluir entonces que para n también existe un punto fijo. Otra forma de cortar nuestra variedad sería separarla de esta manera. Solo que aquí de nuevo me aparecería una variedad de género 1 que ya estaría estudiada por mi hipótesis inductiva y con dos componentes frontera, que sería esta aquí y la generada por esta. Y en el otro lado me quedaría de nuevo una variedad de género menor, ¿sí? Porque si tuviese en este caso 3, pues aquí me va a quedar una de género 2 con una componente frontera que ya estaría estudiada el caso de, para el caso de por hipótesis inductiva, perdón. Entonces, pues voy a parar esta y voy a compartir la presentación. ¿Sí? Entonces, ya tendríamos ya teníamos probado para el género igual cero. Esto no me deja. Ya. Entonces, ahora para el caso cuando el género es mayor que cero, pues es justamente lo que acabamos de hacer. Actuamos por ¿por qué? No, Inducción. por inducción, ¿sí? Y pues suponiendo que vale para el género de n-1, se queda aprobado para el género n, y pues así terminaríamos nuestra prueba del teorema C, ¿sí? Pues bueno, la idea, ¿sí? Especialmente la idea geométrica. Y muy bien, creo que sería eso entonces. Listo, Y Milton. Muy buena charla. Demasiado explicativo la parte de los dibujos. Ahora queda para las personas que quieran hacer preguntas a Milton. ¿Alguien tiene preguntas? Por acá Daniel Pamplona dijo, felicitaciones Milton, vale, eres el gracias. mejor. Bueno, Listo. al Tengo una parecer... pregunta, si Ah, puedo. ya, Víctor Huanca tiene una pregunta. Entonces le damos el audio a don Víctor. Listo, don Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo quería saber a qué se refiere la característica de la variedad. ¿Qué es? Bueno, en este caso estaríamos como contando, sí, es una pregunta bastante interesante, ¿sí? Especialmente a la hora de pensarlo en el género, cuando yo considero el género cero, ¿sí? Porque justamente el- en el género cero, si yo furo una vez con una curva, ya me estaría apareciendo justamente un género uno, ¿sí? Un género diferente, ¿no? Entonces, el, el género aquí, pues mm, la definición mm, la sacamos a partir de bueno, está definida como siendo, o sea, la característica como siendo la característica por la triangulación de nuestra variedad, ¿vale? Entonces, de acuerdo a la triangulación, pues yo podría decir o sea, me desarraigaría un poco de la noción geométrica y pasaría más a analizarlo de la forma algebraica, ¿sí? Haciendo la cuenta de triangulación, como aristas, vértices y caras de mi variedad y pasar a hacer las cuenticas para saber cuándo esas variedades tienen característica de Euler cero, ¿sí? Entonces ahí podría decir justamente si tienen género cero o si tienen de acuerdo a la característica, ¿no? No sé si queda respuesta.
la pregunta. Ok, muchas gracias.